tal, muchachos? Bueno, en este caso voy a dar la clase que va del 26 al 30 de octubre. Básicamente es un recordatorio de lo que ustedes ya vieron en la televisión. Y la semana que pasó, el aprendizaje esperado es el mestizaje cultural. Reconocer características de ese mestizaje cultural en las expresiones artísticas de la Nueva España. Entonces comenzamos con esta clase y comienzo con la pregunta: ¿qué trajo ese mestizaje de la Nueva España? Aquí simplemente estamos poniendo algunos datos relevantes. Si ustedes recuerdan, en clases anteriores les había enviado por video cómo el ganado fue introducido por los españoles. Y obviamente de este ganado, pues sale la lana que impulsa la industria textil. Si ustedes ven en la columna que hablo sobre los indígenas, pongo el algodón. La nobleza indígena utilizaba el algodón en su vestimenta. Entonces llega un momento en que hay una fusión importante en la industria textil. Por un lado, lana, obviamente introducida por el ganado que trajeron los españoles, pero por otro lado, el algodón, que ya se cultivaba por los indígenas. Ahí vemos un ejemplo de ese mestizaje cultural. Por un lado, cuando pongo a los europeos, vean ahí, pongo trigo, carne, vino. Y vean en el caso de los indígenas, cómo pongo maíz y pulque. No pongo el tequila porque, pues en realidad eso es ya época de la independencia de México. Concretamente en la colonia, pues todavía no podíamos hablar de tequila. Pero estos son ejemplos, ¿no?, de cómo se fusionan culturas. Y no solamente hablamos de europeos, concretamente de los españoles y los indígenas. También tenemos que hablar de otro intercambio cultural que van a generar cuando llegan los esclavos africanos. Y aquí también, si ustedes se dan cuenta, ajonjolí, lenteja, caña de azúcar, plátano, melón, café, jamaica. En la música, ese son jarocho veracruzano, esa marimba chiapaneca, pues es una herencia cultural africana. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver el carnaval, y el carnaval igual es una fusión de varias culturas. Y vamos a iniciar con una pequeña historieta que les hice, precisamente para que comprendiéramos un poco mejor el tema. ¿Qué heredamos de los asiáticos? Aquí ven cómo Chuchín hace esa pregunta a Anita, y Anita le responde las especias y frutos como el mango y el tamarindo, pero eso hace que Chuchín se ponga a pensar si hay algo más como parte de esa herencia cultural. Y entonces dice: ¿y el mariachi? El mariachi es parte del mestizaje. ¿Por qué? Porque él se acuerda que los indios de Cocula, Jalisco, adoptaron instrumentos españoles. Y entonces Anita le responde: sí. ¿Por qué? Porque adoptaron el violín, la guitarra, el guitarrón, la vihuela, son parte de los instrumentos que se utilizan en el mariachi. Entonces el mariachi también es parte del mestizaje cultural. Y seguimos con la historieta, y entonces viene la definición, ¿no? El mestizaje cultural, un intercambio de tradiciones, conductas, creencias. Chuchín interrumpe a Anita y le dice: ese intercambio se da entre individuos que se desarrollan en contextos culturales diferentes. Y como nosotros somos parte de la Nueva España, pues significa que tenemos una herencia indígena, europea, africana, asiática. Y entonces se queda pensando Anita, luego se da la mano como diciendo: ¿sabes qué? Creo que ya entendimos qué es el mestizaje cultural, y espero que ustedes hayan comprendido qué es el mestizaje cultural. Intercambio. Un intercambio de costumbres, de tradiciones, incluso de conductas. Bueno, nada más para que ustedes tengan una idea, esa forma en la que uno abraza a los niños y que prácticamente te los pones aquí en la cadera y los cargas de esa manera, es africano, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos, o nuestra vestimenta, la forma en la que hablamos, y no sabemos de dónde viene. Pues ahora ya saben de dónde viene su herencia como mexicanos
indígena, africano, asiático, español. Bien, entonces vamos a continuar. Y aquí viene otra pregunta relevante. ¿Y el Día de Muertos? Proviene del mestizaje. Y Chuchín va a dar sus argumentos. Y él señala cómo los aztecas sepultaban a sus fallecidos con objetos y semillas para que germinaran. Y de hecho, de esa forma ellos celebraban la fertilidad y la cosecha. Mencionó también como el tamal y la calabaza, son prehispánicos. Pero entonces Anita también da su argumento. Y dice, pero el pan de muerto surgió porque los españoles querían que se consumiera la harina de trigo. Recordamos que el trigo lo trajeron los españoles. La manteca, el cerdo, la mantequilla que trajeron los españoles para preparar el tamal, hoy en día conocemos. El hecho de que haya esos ingredientes en la preparación, pues sí, tendríamos que hablar de mestizaje cultural también. Es cierto, la calabaza prehispánica, pero esta idea de prepararla como dulce es de los españoles. Entonces, el Día de Muertos también es parte de nuestro mestizaje cultural. Hay una mezcla y sobre todo de indígenas y españoles. Y es un ejemplo porque podríamos ver otros ingredientes, otras cosas que se ponen en el altar de muertos y vamos a encontrar más mestizaje cultural. Seguimos con la historieta. ¿Y qué sabes del arte en Nueva España? Y entonces Chuchín responde, bueno, pues el arte barroco surgió en el siglo XVI y llegó a Nueva España en el XVII. Y Anita le dice, supongo que sabes que la Iglesia Católica atrajo fieles por medio del arte. Y él contesta, sí, usaron colores brillantes, saturación en retablos, fachadas de templos y dotaron a sus obras de movimientos. Aquí me detengo un poco para hablarles un poco más sobre este asunto. Siglo XVI, en Europa va a surgir un movimiento que se llama movimiento protestante, porque protestaba contra la Iglesia Católica. Hay un fraile, Martín Lutero, él estaba en contra de lo que estaba haciendo la Iglesia en aquel tiempo. Para que ustedes tengan una idea a qué me refiero, el perdón de pecados, es decir, las indulgencias, parecía que se cobraban. La Iglesia Católica obtenía propiedades y dinero a cambio del perdón de pecados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que para Martín Lutero eso implicaba que estaban lucrando, se estaban beneficiando de la fe y la salvación. Criticó esa situación y surge este movimiento protestante. Para que ustedes tengan una idea, hay otras iglesias, y ustedes lo saben, ¿no? O sea, dentro de ese cristianismo hay otras iglesias, no solo la católica, pentecostés, bautista, metodista, séptimo día, en fin, la que ustedes quieran mencionar dentro del ámbito cristiano, pues vienen precisamente de ese movimiento protestante, ¿no? Otras religiones cristianas diferentes a las católicas, pero obviamente bajo el mismo esquema. Entonces, la Contrarreforma va a utilizar precisamente el arte para controlar o para obtener fieles, ¿no? En literatura barroca se habla sobre todo con sarcasmo, con ironía. El drama de los personajes se veía en la literatura. La música litúrgica, ustedes van a una iglesia, el órgano, los coros, bueno, eso es arte barroco, ¿ok? Eso es arte barroco y proviene del siglo XVII, en la Nueva España. Aquí les muestro un ejemplo del arte barroco en la literatura. Sor Juana Inés de la Cruz, hasta les pongo ahí el billete de 200 pesos para que se acuerden de Sor Juana Inés de la Cruz. Redondillas. Vean lo que dice este poema. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. El drama, ¿no? La ironía, era lo que se veía en la literatura. Ejemplo de arte barroco. Aquí, este es parte de la Catedral de Puebla, la estoy mostrando por dentro, no la muestro por fuera porque también es impresionante. El altar de los reyes, si ustedes se dan cuenta, hay santos, vean los colores, la saturación de esos colores, el movimiento, ¿no? Cuando tú ves en una iglesia, tú entras y parece que los ángeles salen volando, ¿no? Eso te da y la idea cuando ves la forma en la que están construidos.
Y ese era, ¿no? Ese era el arte barroco. ¿Por qué? Porque representaba la divinidad y generó muchos fieles. Por medio del arte barroco se generaron muchos fieles para la Iglesia Católica. Pero viene otro que es el arte neoclásico. Ese surgió en el siglo XVIII. Ustedes en segundo grado debieron ver las civilizaciones antiguas, como la griega y la romana. ¿Se acuerdan cómo ellos evocaban al uso de la razón? Porque querían saber qué hacían en el mundo, cuál era el objetivo del hombre para vivir, ¿no? Y surge la ciencia en la época antigua. Bueno, pues básicamente el arte neoclásico evoca precisamente a esa antigüedad griega y romana, al culto de la razón. Y aquí entonces en la arquitectura podemos hablar de formas geométricas, construcción de arcos, elegancia, sobriedad. Aquí está el ejemplo del arte neoclásico en arquitectura. Ahí está mostrando Anita el Palacio de Minería. Está en el centro histórico de la Ciudad de México. Y si ustedes se dan cuenta, ven la forma geométrica, los arcos en los ventanales, en las puertas, la sobriedad, la seriedad que se ve. O sea, no le ves la saturación, perdón, de los colores, como en el arte barroco. ¿Ven ángeles ahí? ¿Ven santos? No. Y estas construcciones del arte neoclásico, sobre todo, eran para edificios civiles y de gobierno. En el arte barroco, sobre todo tú lo ves en las iglesias, en los conventos. ¿Okay? Entonces, sí hay grandes diferencias entre arte barroco y arte neoclásico. Y este es el último tema, la arbolaria tradicional. Como lo pongo ahí, es un conocimiento empírico. ¿Qué es empírico? Por la experiencia, basado en la experiencia. Por eso no lo podemos llamar ciencia. Sin embargo, estas plantas, estas hierbas, sí lograban en verdad sanar a los enfermos. Así como el caso de los códices, ¿se acuerdan que les hablé de cómo los españoles querían destruir completamente los códices porque pues ahí estaba el contenido del conocimiento, la historia, las guerras, recetas? Por ejemplo, toda esta cuestión de la arbolaria también estaba dentro de los códices y los españoles lo querían destruir, porque era la única forma de poder conquistar realmente a los indígenas, ¿no? Destruir su historia completamente. Y ellos pensaron que por medio de los códices podían hacerlo, pero al igual que pasó con los códices, porque todavía tenemos algunos códices, o sea, no destruyeron todos. Entonces, así como pasó con los códices, pues la arbolaria sobrevivió, a pesar que los españoles querían destruirla. Y aquí yo les pongo unos ejemplos. Vean el guasontle. Esto que está aquí. Esto son tortillas. Esto es queso Filadelfia. Y alrededor está el guasontle. Pero vean las vitaminas, los minerales. El epazote, vean nada más las vitaminas y los minerales igual. Las hojas de aguacate. Las hojas de aguacate se usan como antiinflamatorio. Tal vez ustedes no entienden la palabra antiséptico. Es una sustancia química que se usa para evitar las infecciones. Astringente, igual es otra palabra que no conocen, para que cicatrice más rápido. Igual sustancia química. Las hojas de aguacate. Los quelites. Vean todo lo que tiene. Las fuentes de fibra, de vitamina, minerales, omega 3, omega 6, buenísimo para la salud. Aquí hay un platillo, para que se den cuenta que no necesariamente tiene que ser porque estoy enfermo, puede ser parte de una dieta balanceada. Y no podía dejar de hablar de la señora Amalia Salas. La señora Amalia Salas, que radica en Xochimilco, fíjense nada más que dice acá: acreditada como promotora de la medicina herbolaria, sanadora y cuidadora de plantas y semillas. Nada más. ¿Y saben quién la acreditó? Un organismo a nivel mundial, la FAO, que es el organismo de Naciones Unidas encargada de agricultura y alimentación a nivel mundial. ¿Se acuerdan que en algún momento
yo les hablé de el patrimonio cultural reconocida por la UNESCO, igual a nivel mundial. Entonces, créanme que hay muchas cosas de nuestra cultura mexicana que son reconocidas por el mundo y tienen ustedes que sentirse muy orgullosos de ello. Y aquí viene la tarea. Historieta. Lo que me gustaría es que ustedes elaboraran una historieta. Este es un ejemplo, es algo sencillo, jóvenes. Solo quiero que ustedes hagan unos dibujitos, me ponen ahí unas nubecitas, ¿no? Donde van a estar los diálogos de los personajes. Y miren, algo tan simple como esto. Y quiero que me contesten 3 preguntas. ¿Qué heredamos de los europeos, asiáticos, africanos e indígenas? Menciona algunas diferencias del arte barroco y neoclásico y menciona 2 ejemplos de herbolaria medicinal que provinieron de los indígenas. Nada más. Eso es todo. O sea, no hagan la gran cosa. Así, vean esto. O sea, estamos hablando de 6, ¿no? 6 cuadros, un par de dibujos ahí. Lo relevante es el contenido. Algo como lo que puse hace un momento. Oye, Chuchín, ¿tú sabes que vino de la herencia cultural de los europeos? Y Anita responde. Oye, sí, fíjate que introdujeron el ganado. Y no solamente eso. A ti te gusta el trigo, ¿verdad? Sí, me encanta. Pues, ¿qué crees? El trigo también vino con los españoles. Cosas así, algo muy simple. Y pues, de mi parte sería todo. Ahora sí que sigamos echándole ganas, ¿no? Básicamente. Es todo, muchas gracias. Bendiciones.